Muy buena amiga, amigo, viendo otro video más de StarCore. No olviden de suscribirse y darle like a la campanita para recibir todas las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo todos estos días. Así que empezamos. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Y no solamente hablando sobre la ley de Ohm, hoy vamos a hablar sobre la ley de Ohm en arroz y habichuela. ¿Qué diablo es la ley de Ohm? Porque todo el mundo sabe todo el mundo que ha estudiado electricidad, obviamente, porque los demás no saben nada. Pero este video va a ser hecho para todas las personas. Hay que estudiar electricidad, quieren estudiar electricidad, o no le interesa estudiar electricidad, o tiene curiosidad por saber sobre electricidad, lo básico. Pues vamos a hablar de eso hoy. Para todo el mundo esto es. Pues sí, empezamos. La ley de Ohms fue creada por alguien de apellido Ohms, que no me acuerdo mucho de la historia. Debería bochornarme porque siendo ingeniero eléctrico debería saber la historia de todos ellos. Pero la realidad es que yo sé más de números y fórmulas que de la historia de cada cual. Anyway, esa persona descubrió, Ohms, ¿verdad? Descubrió la relación entre la resistencia, el amperaje, ¿verdad? La corriente, que se mide amperaje, resistencia, pues se mide en el apellido de él, en ohms, y la fuerza electromotriz, que realmente se mide en voltaje, pero todo el mundo le dice voltaje. Voltaje es igual a voltaje, en vez de decir fuerza electromotriz es igual a tantos voltajes. Pues la mayoría de la gente dice voltaje es igual a voltaje. Ahora, si fuera amperaje, ¿verdad? Que son 10 amperes, pues dice la corriente es igual a 10 amperes. No sé si me están entendiendo. Ahora, vamos a hablar de esos tres puntos principales antes de hablar sobre la ley. Sorry. Los tres puntos principales. El voltaje de la corriente, para poderlo visualizar y no entrar tan profundo en la física cuántica teórica. El voltaje realmente se puede definir como la fuerza que empuja a la corriente. Tenemos la corriente, ¿verdad? Que son los electrones. Vamos a hablar de eso ahora. Anyway, el voltaje empuja a la corriente a pasar por un conductor. En la mayoría de los casos que queremos saber es en los cables. El voltaje ayuda a la corriente a pasar por los cables. Ahora, la corriente es un flujo de electrones. Un flujo de electrones. Los electrones podemos visualizarlo, aunque no son así realmente, pero podemos visualizar como pequeñas bolitas girando alrededor de un núcleo en el átomo. Todos los átomos tienen sus electrones que están girando alrededor del núcleo. Ahora, los átomos que están más lejanos, como si fueran planetas, nada que le voy a real nada que ver, pero vamos a imaginárnoslo así para poder entenderlo, como si fueran planetas, el planeta que está más lejos del centro, ¿verdad? Como si fuera el Sol, pero en este caso es el núcleo. El planeta más lejos, el electrón más lejos del núcleo, es el que más fácil salirse de esa órbita, ir a otro átomo, Ahora, ese movimiento de un electrón, de moverse de átomo en átomo, pues obviamente el otro átomo tiene sus electrones. Y cuando este electrón entra a ese átomo, el electrón que ya estaba en ese átomo sale hacia el próximo átomo y así sucesivamente. Ese flujo, ese movimiento de átomo en átomo de electrones, obviamente en una corriente eléctrica va a ser muchos electrones, ¿verdad? Muchos electrones en ese lugar, que mayormente esos electrones le llaman los electrones ¿verdad? Del campo de valencia, de la capa de valencia, por así decirlo, de la órbita de valencia, que esos son los electrones que realmente son los que se utilizan para fluir, ¿verdad? Por el conductor, y realmente esos electrones son los que crean la corriente eléctrica. Los demás electrones que no se mueven, pues no son corriente eléctrica, solamente son los que se mueven. Corriente eléctrica es flujo de electrones, movimiento de electrones del área positiva al área negativa. Área positiva, área negativa en todos los planos eléctricos, de área positiva a área negativa. Quiero decirles todos los planos eléctricos porque
el que sea más inteligente, cree más allá, sabe que los electrones son negativos y así que deberían ir de la parte negativa a la parte positiva, porque los electrones son negativos y quieren ir hacia el positivo. Como el positivo atrae negativo, el negativo atrae positivo. Pero por alguna razón, hace mucho tiempo que yo había leído, no me acuerdo muy bien, pero se decidió que como que era para la parte eléctrica se sigue contando como si el positivo fuera donde salen los electrones y entrara por el negativo. Aunque sabemos que es totalmente lo inverso por la física. Esa gran materia que me encanta, la física. Anyway, pero no estamos hablando de física, hoy estamos hablando de electricidad bien básica para los que están empezando, que no saben nadita de lo que es la electricidad. Ahora, ya que sabemos que la electricidad es un flujo de electrones que van por el conductor, en este caso en su casa serían los alambres de cobre, los cables de cobre que están en las paredes, por ahí fluyen los electrones. Ahora bien, como está este dibujito aquí, bien mal hecho, dibujo de ingeniero, ¿verdad? Tenemos el voltaje empujando a el amperaje, ¿verdad? A la corriente, que se mide en amperios, ¿verdad? Amperaje. Y tenemos los miajes, ¿verdad? Los ohms, amajando el cable. Ok, podemos lo mismo. Los ohms es la resistencia, eso hace que se resista la corriente de pasar por el conductor. El ohms más alto hace que la corriente es más difícil. Ohms más alto hace más difícil para la corriente pasar por un cable. Mayor ohms, más resistencia. Más resistencia al avance de la corriente por un cable. ¿Entendido? Ahora, ¿qué tú tienes para empujar esa corriente para que pase? Vamos a suponer que la corriente es una carretilla con bolitas de electrones adentro. Y la carretilla no se mueve sola. Tú puedes tenerla ahí con los electrones encima, la carretilla, y ahí se va a quedar, no se va a mover, se va a quedar ahí con electrones. Ahora tú, viene otra persona y coge la carretilla, la alza y se la lleva. Y ahí la carretilla está moviéndose con los electrones por ahí para abajo. Esa persona que coge la carretilla es el voltaje. Como dijimos, la corte de la fuerza, esa fuerza que empuja a los electrones a pasar por el conductor. Ahora bien, eso no es de inmediato. O sea, hay siempre algo que quiere aguantar a que esos electrones, ¿verdad?, pasen por el conductor. Eso que quiere aguantar, esa resistencia, esa fuerza, pues obviamente en la palabra lo dice, es la resistencia. Se mide en ohms. Ya sabe que cuando hablamos de ohms, hablamos de resistencia. Ahora bien, pues esta persona de apellido Ohms descubrió la peculiaridad, ¿verdad? Descubrió cómo interactúa una cosa con la otra, creando lo que es la ley de Ohms. En la ley de Ohms tenemos este dibujito para acordarnos de la fórmula que vamos a utilizar. Y la ley de Ohms realmente pues nos dice esa relación entre voltaje, amperaje y resistencia. ¿Y qué nos dice eso? Que si sabemos el voltaje y el amperaje, o sea, si sabemos esa fuerza y sabemos cuánto corriente pasa, pues podemos con eso saber la resistencia que existe en ese lugar. Obviamente, con el dibujito que tenemos aquí vamos a derivar varias ecuaciones. Y esto es bien fácil. Esto mayormente tiene que ver con multiplicación y división. Aquí lo tenemos. Aquí si tenemos, vamos a buscar voltaje, ¿verdad? Que es fuerza electromotriz, ¿verdad? Con la E. ¿Qué se hace? Se multiplica la corriente por la resistencia. Esto es multiplicación aquí. Ni suma ni resta, es multiplicación y división. Ahora, si queremos saber corriente, ¿verdad? Es el voltaje, ¿verdad?, sobre la resistencia. Este sobre este, se taparía, ¿verdad? Y queda este sobre este. Y si va a buscar resistencia, es lo opuesto, sobre resistencia, entonces voltaje sobre corriente. Voltaje sobre corriente. Y podemos deducir un ejercicio bastante fácil si tenemos un ejemplo, 5 voltios. Y medimos, ¿verdad?, con un amperímetro, que es un instrumento para medir, ¿verdad? Y te da que es 1 ampere
¿verdad? Pues con eso podemos sacar la resistencia, ¿verdad? Que sería 5 voltios sobre 1 ampere. Después sacar la resistencia. ¿Y qué resistencia es? La resistencia es igual a 5. Podemos lo mismo. En la ley de Ohm lo importante es saber qué significa cada cosa, porque si te pones directamente a hacer las ecuaciones, si sabes qué significa cada cosa, pues lo mismo no sabes, no está en arroz y habichuela. Y aquí estamos hablando de arroz y habichuela. Sabemos que voltaje es la fuerza. La fuerza. El amperaje, ¿verdad? El amperaje, la corriente, se mide amperaje. El amperaje es realmente una unidad. El voltaje es otra unidad. Pero el amperaje, ¿verdad? O la corriente es la cantidad de como la materia que va a pasar, los electrones que van a fluir. Pero como la fuerza del voltaje. Y la resistencia es lo que se opone a ese movimiento. La resistencia es la que, ¿verdad? La que está aguantando el cable. Como ya sabemos bastante bien lo que es voltaje y lo que es amperaje, ¿verdad? Vamos a ver lo que es resistencia o ohmiaje. La resistencia siempre va a tener todos los conductores. Para hacerlo más fácil, si el conductor es largo y finito, tiene mucha resistencia. Si es corto y ancho, tiene menos resistencia. Y así como podemos saber la resistencia de los cables. Un cable más gordo tiene menos resistencia, puede pasar más corriente. Un cable más finito tiene más resistencia, puede pasar menos corriente. También la resistencia viene en electrónica, viene resistencias diferentes, que eso ya será tema para otro video. Y también tenemos resistencia en power, que también será tema para otro video. Pero mayormente resistencia es lo que se opone, ¿verdad? Al flujo de corriente. Pues nada, amigos, eso fue Ley de Ohms en arroz y habichuela. No olvide suscribirse al canal para más videos sobre ingeniería, tatuaje y peceras plantadas o lo que se me ocurra. Nos vemos.